¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es el estado de nuestra niñez y de nuestra juventud? De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República Luden de Chávez. Ella es la directora de operaciones de Save the Children. También nos acompaña el señor Rodrigo Bustos. Él es el director del Plan Internacional. Y también nos acompaña Zaira Naves. Ella es la directora del CONA. Bienvenidos a República. Bueno, quisiera comenzar con usted, Zaira, y hablemos exactamente cuál es la distribución en un primer momento para poner el contexto sobre la mesa ya. ¿Cuál es la distribución de la pirámide demográfica que tenemos en este país? Es decir, ¿cuántos jóvenes realmente, primero, hasta qué edad es considerado uno joven? Y segundo, ¿cuántos jóvenes tenemos en nuestro país, tanto hombres y mujeres? Bueno, es importante distinguir que nuestra legislación en materia de niñez y la legislación en materia de juventud hace un cruce de edades. Sin embargo, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, conocida como LEPINA, distingue que se es niño o niña desde que usted nace, ¿verdad?, hasta antes de cumplir los 18 años, es decir, hasta los 17 años cumplidos. Aquí es importante decir que El Salvador tiene una población eminentemente joven. El 34.17% de la población salvadoreña son niñas, niños y adolescentes, es decir, personas que todavía no han cumplido 18 años de edad. La Ley de Juventud, por otra parte, establece que se es una persona joven desde los 15 hasta los 29 años de edad. Si nosotros sumamos la población de niños y personas jóvenes, vemos que el mayor porcentaje de personas en El Salvador son personas jóvenes. El grupo etario mayoritario está entre personas de los 16 a los 24 años de edad. Respecto a los niños y niñas, que es el tema de nuestro interés ahora, es importante decir que en este grupo etario de 0 a 17 años de edad, el 51% son del sexo masculino y el 49% del sexo femenino. La gran mayoría de la población de niños, niñas y adolescentes viven en áreas urbanas. Es decir, que el 57% de nuestra niñez y adolescencia vive en áreas urbanas. Y en 6 de cada 10 hogares, y esto es bien interesante que lo consideremos como país, en 6 de cada 10 hogares hay al menos un niño, una niña o un adolescente. Eso quiere decir que las políticas sociales, las prioridades de Estado deben siempre incorporar las políticas orientadas a garantizar y cumplir los derechos de la niñez y la adolescencia. Ok, ahora, Ludin, la organización a la que usted representa se llama Save the Children. ¿Por qué se llama Save the Children y cuál es el objetivo de que Save the Children esté aquí en El Salvador? Bueno, la organización a la que yo represento, Save the Children, es una organización internacional que, para tomarme unos minutos, nació en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, y ha tenido un recorrido por todo el siglo pasado, justamente acompañando a los estados, a los sistemas nacionales de protección de niñez, en el desarrollo de programas, en el desarrollo de políticas y el acompañamiento a leyes que tengan redundancia en el beneficio del derecho a la vida, a la sobrevivencia y al desarrollo de todos los niños. En ese sentido, salvar a los niños, como es el nombre en español de Save the Children, toma sentido en estos contextos donde los países necesitan un acompañamiento, tanto para el desarrollo de programas, pero también para llegar a la población de niñas y niños que está en mayor vulnerabilidad en cualquier región del país. Ok, y entonces en El Salvador ustedes están precisamente obedeciendo su misión. Ahora, ¿El Salvador tiene condiciones especiales en el sentido tal vez no tan positivo de la palabra por la cual una organización como la suya tenga que estar acá? Quiero mencionarle que Save the Children está en 122 países alrededor del mundo, sobre todo considerando que el sector poblacional de la niñez, en razón de ser niña o de ser niño, siempre tiene condiciones de vulnerabilidad aumentadas. Save the Children justamente tiene una misión enfocada a lograr un cambio en el trato en el que la sociedad, llámese las instituciones, los países, los estados, las familias, su entorno de vecindario o de comunidad, puedan hacer un entorno protector de la niñez. Entonces, en algunos estados o en algunos países, Save the Children está trabajando para
para lograr que este entorno protector sea efectivo para la niñez en algunos países, de acuerdo al avance que han hecho en su legislación, al desarrollo de los programas que tiene diferentes niveles de intervención de acuerdo al contexto de cada país. Ahora, señor Bustos, usted representa a la organización Plan Internacional. Para quienes no están familiarizados, ¿cuál es el objetivo de su organización y por qué está aquí en El Salvador? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bien, sí, Plan Internacional, muy similar a SAVE, son organizaciones que nacen en Europa a raíz de las guerras, de las dos guerras mundiales, ¿no? Todos sabemos que las guerras producen muchos problemas y las personas más afectadas son las niñas y niños, y justamente a través de eso es que comienzan a ejercer estas organizaciones su función en poder, digamos, dar atención a la niñez que es afectada por la guerra. Luego de que eso, digamos, es superado, Plan Internacional, digamos, cambia su misión y busca orientar su trabajo hacia el resto del mundo. Y es así que en América Latina comienza sus operaciones en la década de 1960, básicamente en Sudamérica, y acá en Centroamérica comienza en los años 70. Acá en El Salvador vamos a cumplir justamente este año 40 años de operaciones en El Salvador, de los cuales está ya invitado. Vamos a tener un evento en noviembre para celebrar ese evento. Bien, básicamente la misión de la organización fundamentalmente también es una organización orientada a fomentar los derechos de la niñez y adolescencia. Y ahora últimamente tuvimos una revisión de nuestra misión en la cual seguimos, ¿no es cierto?, orientados hacia la niñez, pero con un énfasis bastante fuerte en la niña. Quizás vamos a hablar un poquito más después sobre eso y explicarle el porqué. No solo en El Salvador, sino que en el mundo, la niña realmente está en una situación bastante desventajosa en varios aspectos, y por eso es que la organización ha tomado esa decisión de tratar de orientar la mayor cantidad de sus intervenciones a todo nivel en tratar de ir, digamos, disminuyendo esa brecha que hay, ¿no es cierto?, para que las niñas puedan cumplir y ejercer sus propios derechos. Ok, en términos generales, entonces hablemos ahora, Zaira, ¿cuál es el estado de la niñez salvadoreña? Bueno, es importante decir que en los últimos años hemos tenido avances significativos, entre ellos en torno de disminución de mortalidad infantil, mayor cobertura educativa, particularmente en aquellos rubros en que teníamos mayores brechas históricamente. Esto está impactado por los distintos programas sociales gubernamentales que tienen un enfoque de inclusión. Hay que decir que tenemos avances significativos, por ejemplo, en ir rompiendo esa barrera de el que las niñas no acudiesen a la escuela, por ejemplo, o abrir oportunidades para niños o adolescentes y acceso a bachillerato, por ejemplo. Sin embargo, todavía hay muchos retos que superar, particularmente en accesibilidad, calidad, calidez en la educación y en salud. En salud creo que es donde mejores avances hemos tenido, lo cual nos ha permitido mejores mediciones, lo que no teníamos con antelación. Pero estas mejores mediciones y esta mejor cobertura, que hay que destacar, por ejemplo, lo que logran hacer los equipos comunitarios de salud, conocidos como los ecofamiliares, que llegan a la comunidad, que se informan, que registran el estado de salud de la niñez y la adolescencia. Esto y otras mediciones nos ha permitido identificar una situación de extrema preocupación que quiero destacar en esta oportunidad, y es el alto índice de embarazo adolescente y la grave situación de violencia sexual que hoy por hoy enfrentan nuestras niñas y niños. Para Ahora, resumir... Estamos satisfechos en ese momento con el índice de mortalidad. Si mal no recuerdo, si comparáramos, digamos, países, tal vez un país que está sumamente bien con nosotros, Singapur versus nosotros, si mal no recuerdo, en Singapur la mortalidad infantil creo que anda por 10 infantes por cada 100.000, creo que es, cada 100.000, pero en El Salvador es entre 20 y 16 hombres y mujeres según el libro de la CIA, el Fact Book de la CIA. Sí, nosotros tenemos una mortalidad neonatal, mortalidad perinatal del 10.3%, sin embargo la tasa de mortalidad neonatal
es del 4.3% a 2015 y la mortalidad en menores de 1 año es del 9.2%. Lo que yo estoy observando es que hay disminución respecto a los años anteriores, no que es satisfactorio. Por eso decía que tenemos algunos avances, pero que nosotros debemos todavía avanzar más a disminuir estos niveles que son también preocupantes. Por ejemplo, un avance significativo es los niveles de nutrición en nuestros niños y niñas, que ha mejorado significativamente. ¿Qué tanto mejora eso? Porque a mí personalmente he llegado a la conclusión de que definitivamente no puedes tener una fuerza productiva en un país si no tenés personas inteligentes o por lo menos decentemente inteligentes. Y no puedes tener personas decentemente inteligentes si están desnutridas. Claro, hemos tenido mejoras no tan significativas como quisiéramos. Los puntos que disminuimos son 1 o 2 puntos respecto a las expectativas que tenemos, pero El Salvador ha cumplido, por ejemplo, los objetivos de desarrollo del milenio respecto a estos indicadores. Sin embargo, todavía debemos seguir disminuyendo en estos indicadores. Yo estaba revelando que una de nuestras principales preocupaciones, en la medida que los programas sociales han justo dirigido sus acciones a cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, hoy estamos asumiendo nuevos retos con los objetivos de desarrollo sostenible y hay objetivos muy claros dirigidos a la niñez y la adolescencia, de lo que podemos hablar más adelante, pero que en El Salvador hay situaciones particulares que probablemente no están vinculados a estos indicadores comunes que representan una grave condición de vulnerabilidad y vulneración a derechos de niños y niñas. Y me refiero a las situaciones de violencia que se producen ya sea por patrones culturales o sea por prácticas reiteradas en las comunidades y las familias. Y yo revelaba que una de las principales preocupaciones respecto a la salud integral son los indicadores de embarazo adolescente que produce a su vez niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad porque son hijos de personas que todavía no están preparadas para garantizar una vida digna a sus hijos y pone a las niñas que están embarazadas en una condición de extrema vulnerabilidad, con poca oportunidad de desarrollo económico, con escasas oportunidades de continuar con sus estudios, de tener igualdad de oportunidades en su ámbito social, incluso de ser excluida de su mismo hogar y asumiendo responsabilidad en la manutención, cuidado y crianza de sus hijos. Uno de los principales problemas entonces de la niñez en El Salvador es el embarazo adolescente. Ok, vamos a hablar de eso más a profundidad en segundos, pero quisiera ir con usted ahora, Ludin. Recuerdo haber leído un informe hace un año, no, debe haber sido hace 2 años. El Banco Mundial decía que la mayoría de la población de este país, 80%, sobrevive hasta con $300 al mes. Hasta, no con $300 al mes. Eso es unos $10 al día y para muchos de ellos menos de $10 al día. Si sos padre de familia o jefe de hogar, $10 básicamente lo tenés que dividir entre por lo menos 2 hijos más tu esposa, ¿verdad? Para los 3 tiempos de comida. Entonces, y para otras cosas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el índice de desnutrición que tiene El Salvador? Y vuelvo una vez más a mi punto, no puedes tener personas productivas si no tienen un desarrollo adecuado del cerebro. Y no puedes tener un desarrollo adecuado del cerebro si no estás bien alimentado. Bueno, quizás mencionar que en el ámbito eminentemente nutricional, El Salvador, con respecto a las mediciones que se han dado a partir de la FESAL 91, FESAL 95, FESAL 98 y los estudios que se han desarrollado en 2013, ha reducido significativamente los índices de desnutrición crónica. Ahora bien, también tenemos que mencionar otro tipo de medición en el ámbito nutricional que tiene que ver con la desnutrición aguda. El Salvador tiene un índice de desnutrición aguda bastante pequeño, que es de 1.1%, en razón de la desnutrición crónica, que es de 16.3%. Entonces, en ese sentido, El Salvador ha hecho avances significativos en el ámbito de la desnutrición. Lo que sucede con el tema nutricional es que está expuesto a diferentes vulnerabilidades en razón del poco acceso a servicios de salud que en muchas ocasiones tiene el niño o la niña. Una vez pasa el primer año de vida, que es en términos de salud pública uno de los años más difíciles en cuanto a
lograr la vida y la sobrevivencia. Una vez pasa, después del primer año en que ya las infecciones a repetición se han reducido, es posible que la familia, porque sea que tenga la mamá integrarse de nuevo al ámbito laboral o por la misma condición de las comunidades, ya no esté llevando con constancia a los controles del niño sano que tiene el Sistema Nacional de Salud Pública. Pero en razón de lo que usted mencionaba, una persona con desnutrición, aun cuando tenga El Salvador avances significativos, también hay que considerar otras determinantes que tienen que ver, por ejemplo, con el índice de anemia, con el índice de parasitismo. El mismo estado de desnutrición a veces ha incidido que hemos transicionado de desnutrición crónica severa ahora estar en un estado de problema de salud pública en el ámbito de la obesidad. Entonces, ambas son condiciones de malnutrición y ambas también ocasionan déficit en la atención en la escuela, déficit en el rendimiento escolar y en muchas ocasiones también tienen que separarse de la escuela por tener infecciones a repetición. Pero estoy completamente de acuerdo con usted de que una persona con desnutrición, un joven con desnutrición, no puede rendir eficientemente en el ámbito escolar, en la salud pública, ni está pensando en un proyecto de vida para superar el ciclo de la pobreza en la cual se pueda mantener. Ahora, esa desnutrición crónica de la que habla Ludin, 16%, dice, eso afecta mayoritariamente a niños entre 0 y 17 años, es decir, cuando básicamente te estás formando como ser humano. Mire, como decía Ludia, hay un tramo de edad que es el más crítico, ¿no? Y por eso que se habla inclusive de los 1000 días, ¿no? Son los 2 años, que es el tramo crítico y es donde digamos, la neurociencia ha determinado que donde realmente se conforma el cerebro y todas las funciones neuronales, ¿no es cierto?, requieren de un cuidado especial. Entonces, es en ese tramo de edad donde realmente tiene que haber el mayor cuidado y tratar, digamos, de que tanto niñas como niños logren tener una nutrición adecuada. Ahora, no es solamente, o sea, el tema nutricional es importante, pero también las investigaciones han determinado que hay otros temas como el desarrollo psicosocial. Es extremadamente importante todo el tema de estimulación temprana, la relación que se establece entre la madre, la hija, el hijo, el padre, toda la socialización de la niña. Todos son también aspectos importantes para lo que usted está diciendo, es decir, son aspectos de desarrollo de la inteligencia. No es solamente la alimentación, es también el cuidado, todo el desarrollo de la motricidad fina, motricidad gruesa, socialización, etc. Todos esos componentes en conjunto desarrollan la inteligencia del ser humano. Ahora, ¿cuántos niños entonces podríamos decir que en este país padecen de desnutrición crónica? Antes de que pasemos a la parte social, a lo que puede ser el Estado o las organizaciones no lucrativas o la empresa privada. ¿Cuántos niños? 16 de cada 100 niños padecen algún grado de desnutrición. De 0 a 17. Sobre todo se hacen las mediciones para niños menores de 5 años y estas encuestas que hacen la medición de talla para edad incluso llegan hasta el primer año de la educación primaria. Entonces quiere decir que es un niño entre 7 u 8 años donde se hace el censo nacional de talla de edad en el que está produciéndose estos indicadores. Pero yo quería también mencionarle que justamente para buscar a una niña o a un niño que sea productivo, también tendremos que estar haciendo incidencia y logrando que además esté el acceso a la escuela, que también la escuela sea amigable para atender a las niñas y a los niños. Y en este sentido quiero referirme particularmente al número de días que una niña o un niño puede ausentarse de la escuela y en razón de eso bajar el rendimiento escolar. Y quizás algo coincidiendo con el programa de la niña que tiene plan internacional, quizás mencionar que en Save the Children estamos trabajando un programa a nivel nacional que tiene que ver con la promoción de la higiene menstrual, que es un tema que ha sido trabajado muy poco en el ámbito educativo. Porque justamente a veces la infraestructura escolar que se encuentra en el país no permite las condiciones adecuadas para que una niña en su entorno hogareño se sienta cómoda de asistir a la escuela en los días que está con su periodo menstrual. Si sumamos que una niña tenga 3 días por mes y no se siente cómoda porque las puertas de los sanitarios no están con la suficiente seguridad o que tengan rendijas o que tenga un ambiente escolar dominado por la violencia o por el acoso o por la violencia en general, entonces no se siente cómoda. Aparte, las escuelas no proporcionan la suficiente educación sexual y reproductiva y no hay dispensarios, por ejemplo, de toallas sanitarias con las que la niña se pueda cambiar. Estamos hablando que hay 3 días por mes que la niña podría no asistir a la escuela. Si a eso le sumamos
tomamos, que son 10 meses en el año escolar, entonces estamos hablando de 30 días efectivos que puede haber un ausentismo escolar que al final redunda en el ausentismo y en el rendimiento. Entonces, no solamente, como decía Rodrigo, se trata del ámbito eminentemente nutricional, sino que están interactuando una serie de factores como este que le mencionan. Ok, vamos a la pausa. Cuando regresemos, conversamos con usted, Naira, para ver exactamente qué es lo que está haciendo el Estado en este momento para tratar de que los niños no tengan desnutrición crónica. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Zaira, si 16 de cada 100 niños entre 0 y 6 años, creo que entendí, tienen desnutrición crónica, ¿qué estamos haciendo para que este número se reduzca de tal manera que, como base de todo lo demás, porque luego hay que decir, hay que prepararlos para que no se embaracen, hay que protegerlos de la violencia, etcétera, pero lo primero que hay que hacer es asegurarnos que sean saludables y que estén bien nutridos? ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? Bueno, es importante recordar que no es una sola acción dirigida exactamente a generar una adecuada nutrición, como proveer alimentos, que sí se hace y lo podemos hablar, sino generar todas las condiciones del entorno que faciliten o permitan un desarrollo y una nutrición adecuada del niño o niña, comenzando precisamente por el embarazo, la etapa de gestación de la madre, y hay avances significativos respecto a la mortalidad materna, por ejemplo. El que tengamos una reducción significativa, estamos hablando de, en el 2009 teníamos el 56% por 100.000 nacidos vivos, y ahora llegamos al 42%, 42.3%, es decir, hemos tenido una reducción de muertes maternas. Es muy importante, por ejemplo, la inmunización, la tasa de cobertura en vacunas prevalentes, por ejemplo, que estamos llegando al 91.1%, y así podemos ir hablando de algunos aspectos que se van garantizando en términos de nutrición, de desnutrición, por ejemplo, de niños y niñas que tienen un bajo peso al nacer, tenemos el 9.4%. ¿Por qué es importante tener estas mediciones? Porque la cobertura que se hace en salud, que es lo que yo explicaba previamente, permite identificar hacia dónde debe orientarse el seguimiento que se da desde los ecos familiares hacia garantizar una salud integral de los niños y las niñas. Un niño o niña identificado con bajo peso al nacer debe tener un seguimiento adecuado, tanto desde la familia como desde el monitoreo que se hace desde el ámbito de salud, para lograr que se rompa con este círculo de desnutrición aguda, ¿verdad? Y logremos ir superando estas condicionantes. ¿Tenemos una cobertura satisfactoria? Todavía no, pero hemos avanzado significativamente de cómo venimos. Nosotros no podemos ser absolutistas, particularmente respecto a estados que tienen pocos ingresos y que históricamente no han tenido inversión en programas sociales. Hasta hace un par de años tenemos una ley que garantiza que los programas sociales son obligatorios en nuestro país. Hemos tenido un histórico de baja inversión en programas sociales. Para responder más precisamente a su pregunta, de los elementos o los programas más sensibles para disminuir las condiciones en las que los niños y niñas crecen, que son de grave vulnerabilidad, tenemos la reforma integral de salud. Esta reforma realmente permite llevar salud integral, no solo salud reactiva o salud curativa, sino salud preventiva, que permite identificar las condicionantes e identificar, por ejemplo, un niño o niña que tiene bajo peso al nacer y qué acciones deben tomarse respecto a él o ella. El otro tema importante es, y precisamente muy vinculado al desarrollo escolar o académico de un niño o niña, son los programas orientados a nutrir a niños y niñas. El vaso de leche, el refrigerio escolar, la garantía de que los niños y niñas tengan
cuadernos, que tengan uniformes. ¿Por qué son complementarios e importantes esos? Porque los padres ya no tienen que invertir en esto y pueden invertir lo poco que les llega en una adecuada nutrición o un adecuado desarrollo. ¿Cuántos niños No es estamos cubriendo suficiente. con esta salud preventiva y con estos programas que usted está mencionando? La cobertura del Ministerio de Salud es a la gran mayoría de la población. No tengo el dato exacto de cobertura de programas sociales. Sin embargo, precisamente la reforma de salud va orientada a cubrir aquellas zonas que históricamente no estuvieron cubiertas, porque teníamos los centros de salud en el ámbito más urbano, es decir, en cabeceras departamentales o en los pueblos o las localidades. Ahora los equipos departamentales comunitarios están justo en la comunidad, los promotores de salud van a las casas de las familias, si tienen en su mapa, en su zona de cobertura, una familia que tiene niños y niñas con bajo peso al nacer, una adolescente embarazada o mujeres embarazadas, la cobertura llega a tal forma que llegan y le tocan la puerta a la persona, usted no se presentó esta semana a su control de embarazo y esto le afecta a usted y afecta, por supuesto, al niño o niña. Esa reforma es sustantiva para los cambios que vamos a ver en los próximos años. Obviamente, los resultados de este tipo de programas o de este tipo de cobertura no se dan de manera inmediata, van siendo progresivos. Los puntos de avance no son los que nosotros esperáramos respecto a lo que usted nos planteaba. Si es suficiente, no es suficiente. Okay. El Salvador requiere mejores inversiones en estos programas. Ahora, señor Bustos, y precisamente por esos retos, el informe del PNUD 2013 dibujaba el rostro del condenado a la pobreza. Y es una niña pobre, sin educación, en el área rural, embarazada. Sí, lo ha presentado, creo que esa es la figura real, ¿no es cierto? No solo en El Salvador, sino que diría yo que en gran parte de los países de América Latina, sumado a eso quizás algunas otras poblaciones, digamos, más vulnerables, como población indígena y alguna población afrodescendiente también, que sufren, digamos, todavía más discriminación. Definitivamente, es decir, la niña es la que tiene menor acceso a una serie de servicios. Hay una serie de factores, sobre todo que son de orden cultural, que determinan muchísimo la explicación de por qué. Y también hay razones económicas. Vámonos al campo de la educación, por ejemplo, ¿no? Creo que es un campo importante. El Salvador, y bueno, ya lo mencionó Zaira, ha hecho un avance bastante importante en lo que es el acceso a la educación básica. Digamos, las tasas son bastante altas y sigue, digamos, eso es una tendencia regional en la cual es bastante importante. Ahora, hay temas de calidad, lógicamente, que podemos conversar. Sin embargo, hay dos tramos, hay dos extremos en los cuales El Salvador todavía está muy por debajo, que es todo lo que es primera infancia, todos digamos, el tramo de edad de 0 a 6 años o 0 a 7 años, y después lo que es la educación secundaria y la educación media. En este primer tramo, la cobertura no llega a 3-4% de la población. ¿A qué me refiero con esto? Estos son programas especializados en la cual de manera integral niños y niñas pueden tener acceso a nutrición, salud, educación, protección, ¿no es cierto? Y de manera integral se puede desarrollar la preocupación suya al comienzo, la inteligencia, es decir, que tengamos ciudadanos que estén desarrollados y puedan ser productivos en el futuro. Ahí todavía hay una deuda muy grande porque esos son los primeros años en los cuales si un país invierte, ¿no es cierto?, en primera infancia, los años que vienen van a ser más fáciles para esos niños y esas niñas, porque ya han desarrollado estos primeros años, han tenido, digamos, toda una estimulación, ¿no es cierto?, adecuada para que puedan conseguir, ¿no es cierto?, las metas educativas. Luego está el tramo de educación secundaria y educación media. Ahí, de acuerdo a los datos, digamos, solamente el 40%, 41% de niñas siguen, ¿no es cierto?, estudiando educación media. Entonces, se quedan solamente con la educación básica. Países que han logrado, ¿no es cierto?, ir subiendo la educación secundaria, realmente son países que van
van progresando, porque es decir, ya va la masa, ¿no es cierto?, de jóvenes van adquiriendo nuevas, nuevas habilidades, destrezas para poder desempeñarse en el mundo laboral. Entonces, acá en El Salvador, en el campo educativo, hay dos sectores en los cuales hay que ponerle mucha fuerza, e inclusive está en el documento que sacó el Consejo Nacional de Educación, ¿no es cierto?, una inversión fuerte en primera infancia y en educación secundaria, donde las cuales, sí, las niñas y la experiencia que nosotros hemos tenido acá en el país, sobre todo niñas del área rural, dejan de estudiar, primero porque no hay institutos, ¿no es cierto?, cerca de su área de residencia, y bueno, porque culturalmente las familias, escogen más bien a que el niño siga estudiando y que la niña se quede haciendo quehaceres domésticos y a cargo de sus hermanos o hermanas. Ahora, Ludi, el señor Bustos básicamente ha detallado la consecuencia de lo que creo está a la base de todo esto, que es el patriarcado, ese conjunto de ideas, creencias, valores y prácticas que en términos sencillos favorece el ser hombre en un país como el nuestro. ¿Es esto lo que está a la raíz? Y si está esto a la raíz, ¿cómo lo combatimos? Bueno, nosotros consideramos igualmente que, como lo dice Rodrigo, la niña históricamente ha sido del segmento de población más vulnerable. Sabemos, si empezamos a estudiar la tradición y las relaciones de género que se dan al interior de la familia y la comunidad, podemos circunscribirnos al caso en que una familia, ante la disyuntiva de a quién inscribir en la escuela, si tiene una niña o un niño, pues obviamente se ha decidido históricamente por inscribir al niño. Y desde ahí empieza la marginación que una niña pueda tener al interior de su hogar. Luego también queremos mencionar que la falta de inversión en este segmento, yo quería enfatizar en eso, la falta de inversión en el segmento de la primera infancia posiblemente pueda ser una de las mayores dificultades que enfrenta la población, una de las menores segmentos también de inversión por parte del gobierno o de los estados. Ya lo ha aprobado, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que por cada dólar que se invierte en programas de primera infancia nos ahorraríamos como país $8 hasta $9 de inversión en programas de reinserción por todo lo que se dejó de hacer en la primera infancia. De ahí entonces que la inversión en primera infancia en términos de vacunación, en términos de acceso a la escuela, a programas de desarrollo infantil temprano que ayuden a los niños y a las niñas a adquirir las competencias socioafectivas, de lenguaje, de cognición, de motricidad, incluso gruesa o fina, que le ayude, por ejemplo, a que cuando llega al primer grado ya tenga la motricidad fina bastante desarrollada, como para tomar un lápiz, que haya sido identificado si tiene alguna discapacidad o alguna deficiencia física que le impida observar la pizarra, escuchar las lecciones de la escuela. Entonces, en ese sentido, consideramos nosotros como instituciones que trabajamos con niñez que hace falta mayor inversión en este segmento de población. Y obviamente, si no hemos trabajado en el sector de adolescentes, en los cuales hemos dejado la cobertura para la niña que sale embarazada, y no solamente para la niña que sale embarazada en el rango de edad de la adolescencia, sino también para la niña que aún incluso dentro del rango de edad de la adolescencia vuelve a salir embarazada. Si una niña tiene 15 años, 16 años y sale embarazada, ya está en una condición de desventaja para sumarse al resto de sus compañeros o sus compañeras. Pero si en el mismo periodo de la adolescencia, como lo ha demostrado un estudio que se hizo hace 4 años, vuelve a salir embarazada, entonces la situación de desventaja es aún mayor. Y en ese sentido vamos configurando la foto que usted que nos mencionó. Y si nosotros comparáramos su foto, la foto que marca el estudio de PNUD, con la foto, por ejemplo, que se ha hecho sobre el perfil de la víctima de trata de personas o de la explotación sexual comercial, vamos a redundar en que es la misma niña que está en el periodo de la adolescencia de 15 años, que está en 5º grado incluso, la que va asumiendo los mayores riesgos de la vida. Y como usted me preguntaba acerca de los retos, entonces justamente consideramos que es el acompañar todas estas redes que tienen un plan de incidencia para fomentar o para promover la mayor inversión de parte del Estado salvadoreño en educación principalmente y en el segmento de primera infancia. Consideramos que ese es uno de los retos principales. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca del estado de la niñez en nuestro país. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Zaira, si 16 de cada 100 niños entre 0 y 6 años, creo que entendí, tienen desnutrición crónica, ¿qué estamos haciendo para que este número se reduzca de tal manera que, como base de todo lo demás, porque luego hay que decir, hay que prepararlos para que no se embaracen, hay que protegerlos de la violencia, etcétera, pero lo primero que hay que hacer es asegurarnos que sean saludables y que estén bien nutridos? ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? Bueno, es importante recordar que no es una sola acción dirigida exactamente a generar una adecuada nutrición, como proveer alimentos, que sí se hace y lo podemos hablar, sino generar todas las condiciones del entorno que faciliten o permitan un desarrollo y una nutrición adecuada del niño o niña, comenzando precisamente por el embarazo, la etapa de gestación de la madre, y hay avances significativos respecto a la mortalidad materna, por ejemplo. El que tengamos una reducción significativa, estamos hablando de, en el 2009 teníamos el 56% por 100.000 nacidos vivos, y ahora llegamos al 42%, 42.3%, es decir, hemos tenido una reducción de muertes maternas. Es muy importante, por ejemplo, la inmunización, la tasa de cobertura en vacunas prevalentes, por ejemplo, que estamos llegando al 91.1%, y así podemos ir hablando de algunos aspectos que se van garantizando en términos de nutrición, de desnutrición, por ejemplo, de niños y niñas que tienen un bajo peso al nacer, tenemos el 9.4%. ¿Por qué es importante tener estas mediciones? Porque la cobertura que se hace en salud, que es lo que yo explicaba previamente, permite identificar hacia dónde debe orientarse el seguimiento que se da desde los ecos familiares hacia garantizar una salud integral de los niños y las niñas. Un niño o niña identificado con bajo peso al nacer debe tener un seguimiento adecuado, tanto desde la familia como desde el monitoreo que se hace desde el ámbito de salud, para lograr que se rompa con este círculo de desnutrición aguda, ¿verdad? Y logremos ir superando estas condicionantes. ¿Tenemos una cobertura satisfactoria? Todavía no, pero hemos avanzado significativamente de cómo venimos. Nosotros no podemos ser absolutistas, particularmente respecto a estados que tienen pocos ingresos y que históricamente no han tenido inversión en programas sociales. Hasta hace un par de años tenemos una ley que garantiza que los programas sociales son obligatorios en nuestro país. Hemos tenido un histórico de baja inversión en programas sociales. Para responder más precisamente a su pregunta, de los elementos o los programas más sensibles para disminuir las condiciones en las que los niños y niñas crecen, que son de grave vulnerabilidad, tenemos la reforma integral de salud. Esta reforma realmente permite llevar salud integral, no solo salud reactiva o salud curativa, sino salud preventiva, que permite identificar las condicionantes e identificar, por ejemplo, un niño o niña que tiene bajo peso al nacer y qué acciones deben tomarse respecto a él o ella. El otro tema importante es, y precisamente muy vinculado al desarrollo escolar o académico de un niño o niña, son los programas orientados a nutrir a niños y niñas. El vaso de leche, el refrigerio escolar, la garantía de que los niños y niñas tengan cuadernos, que tengan uniformes. ¿Por qué son complementarios e importantes esos? Porque los padres ya no tienen que invertir en esto y pueden invertir lo poco que les llega en una adecuada nutrición o un adecuado desarrollo. ¿Cuántos niños estamos cubriendo con esta salud preventiva y con estos programas que usted está mencionando? La cobertura del Ministerio de Salud es a la gran mayoría de la población. No tengo el dato exacto de cobertura de programas sociales. Sin embargo, precisamente la reforma de salud va orientada a cubrir aquellas zonas que históricamente no estuvieron cubiertas, porque teníamos los centros de salud en el ámbito más urbano, es decir, en cabeceras departamentales o en los pueblos o las localidades. Ahora los equipos departamentales comunitarios están justo en la comunidad. Los promotores de salud van a las casas de las familias. Si tienen en su mapa
en su zona de cobertura una familia que tiene niños y niñas con bajo peso al nacer, una adolescente embarazada o mujeres embarazadas, la cobertura llega a tal forma que llegan y le tocan la puerta a la persona: usted no se presentó esta semana a su control de embarazo, y esto le afecta a usted y afecta, por supuesto, al niño o niña. Esa reforma es sustantiva para los cambios que vamos a ver en los próximos años. Obviamente, los resultados de este tipo de programas o de este tipo de cobertura no se dan de manera inmediata, van siendo progresivos. Los puntos de avance no son los que nosotros esperáramos respecto a lo que usted nos planteaba. Si es suficiente, no es suficiente. Okay. El Salvador requiere mejores inversiones en estos programas. Ahora, señor Bustos, y precisamente por esos retos, el informe del PNUD 2013 dibujaba el rostro del condenado a la pobreza, y es una niña pobre, sin educación, en el área rural, embarazada. Sí, lo ha presentado, creo que esa es la figura real, ¿no es cierto? No solo en El Salvador, sino que diría yo que en gran parte de los países de América Latina, sumado a eso quizás algunas otras poblaciones, digamos, más vulnerables, como población indígena y alguna población afrodescendiente también, que sufren, digamos, todavía más discriminación. Definitivamente, es decir, la niña es la que tiene menor acceso a una serie de servicios. Hay una serie de factores, sobre todo que son de orden cultural, que determinan muchísimo la explicación de por qué. Y también hay razones económicas. Vámonos al campo de la educación, por ejemplo, ¿no? Creo que es un campo importante. El Salvador, y bueno, ya lo mencionó Zaira, ha hecho un avance bastante importante en lo que es el acceso a la educación básica. Digamos, las tasas son bastante altas y sigue, digamos, eso es una tendencia regional en la cual es bastante importante. Ahora, hay temas de calidad, lógicamente, que podemos conversar. Sin embargo, hay dos tramos, hay dos extremos en los cuales El Salvador todavía está muy por debajo, que es todo lo que es primera infancia, todos digamos, el tramo de edad de 0 a 6 años o 0 a 7 años, y después lo que es la educación secundaria y la educación media. En este primer tramo, la cobertura no llega a 3-4% de la población. ¿A qué me refiero con esto? Estos son programas especializados en la cual de manera integral niños y niñas pueden tener acceso a nutrición, salud, educación, protección, ¿no es cierto? Y de manera integral se puede desarrollar la preocupación suya al comienzo, la inteligencia, es decir, que tengamos ciudadanos que estén desarrollados y puedan ser productivos en el futuro. Ahí todavía hay una deuda muy grande, porque esos son los primeros años en los cuales, si un país invierte, ¿no es cierto?, en primera infancia, los años que vienen van a ser más fáciles para esos niños y esas niñas, porque ya han desarrollado estos primeros años, han tenido, digamos, toda una estimulación, ¿no es cierto?, adecuada para que puedan conseguir, ¿no es cierto?, las metas educativas. Luego está el tramo de educación secundaria y educación media. Ahí, de acuerdo a los datos, digamos, solamente el 40%, 41% de niñas siguen, ¿no es cierto?, estudiando educación media. Entonces se quedan solamente con la educación básica. Países que han logrado, ¿no es cierto?, ir subiendo la educación secundaria, realmente son países que van progresando, porque es decir, ya va la masa, ¿no es cierto?, de jóvenes van adquiriendo nuevas, digamos, nuevas habilidades, destrezas para poder desempeñarse en el mundo laboral. Entonces, acá en El Salvador, en el campo educativo, hay dos sectores en los cuales hay que ponerle mucha fuerza, e inclusive está en el documento que sacó el Consejo Nacional de Educación, ¿no es cierto?, una inversión fuerte en primera infancia y en educación secundaria, donde las cuales, sí, las niñas y la experiencia que nosotros hemos tenido acá en el país, sobre todo niñas del área rural, dejan de estudiar, primero porque no hay institutos, ¿no es cierto?, cerca de su área de residencia, y bueno, porque culturalmente las familias, digamos, escogen más bien a que el niño siga estudiando y que la niña se quede haciendo quehaceres domésticos y a cargo
de sus hermanos o hermanas. Ahora, Ludi, el señor Bustos básicamente ha detallado la consecuencia de lo que creo está a la base de todo esto, que es el patriarcado, ese conjunto de ideas, creencias, valores y prácticas que en términos sencillos favorece el ser hombre en un país como el nuestro. ¿Es esto lo que está a la raíz? Y si está esto a la raíz, ¿cómo lo combatimos? Bueno, nosotros consideramos igualmente que, como lo dice Rodrigo, la niña históricamente ha sido del segmento de población más vulnerable. Sabemos, si empezamos a estudiar la tradición y las relaciones de género que se dan al interior de la familia y la comunidad, podemos circunscribirnos al caso en que una familia, ante la disyuntiva de a quién inscribir en la escuela, si tiene una niña o un niño, pues obviamente se ha decidido históricamente por inscribir al niño. Y desde ahí empieza la marginación que una niña pueda tener al interior de su hogar. Luego también queremos mencionar que la falta de inversión en este segmento, yo quería enfatizar en eso, la falta de inversión en el segmento de la primera infancia posiblemente pueda ser una de las mayores dificultades que enfrenta la población, una de las menores segmentos también de inversión por parte del gobierno o de los estados. Ya lo ha aprobado, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que por cada dólar que se invierte en programas de primera infancia nos ahorraríamos como país $8 hasta $9 de inversión en programas de reinserción por todo lo que se dejó de hacer en la primera infancia. De ahí entonces que la inversión en primera infancia en términos de vacunación, en términos de acceso a la escuela, a programas de desarrollo infantil temprano que ayuden a los niños y a las niñas a adquirir las competencias socioafectivas, de lenguaje, de cognición, de motricidad, incluso gruesa o fina, que le ayude, por ejemplo, a que cuando llega al primer grado ya tenga la motricidad fina bastante desarrollada, como para tomar un lápiz, que haya sido identificado si tiene alguna discapacidad o alguna deficiencia física que le impida observar la pizarra, escuchar las lecciones de la escuela. Entonces, en ese sentido, consideramos nosotros como instituciones que trabajamos con niñez que hace falta mayor inversión en este segmento de población. Y obviamente, si no hemos trabajado en el sector de adolescentes, en los cuales hemos dejado la cobertura para la niña que sale embarazada, y no solamente para la niña que sale embarazada en el rango de edad de la adolescencia, sino también para la niña que aún incluso dentro del rango de edad de la adolescencia vuelve a salir embarazada. Si una niña tiene 15 años, 16 años y sale embarazada, ya está en una condición de desventaja para sumarse al resto de sus compañeros o sus compañeras. Pero si en el mismo periodo de la adolescencia, como lo ha demostrado un estudio que se hizo hace 4 años, vuelve a salir embarazada, entonces la situación de desventaja es aún mayor. Y en ese sentido vamos configurando la foto que usted que nos mencionó. Y si nosotros comparáramos su foto, la foto que marca el estudio de PNUD, con la foto, por ejemplo, que se ha hecho sobre el perfil de la víctima de trata de personas o de la explotación sexual comercial, vamos a redundar en que es la misma niña que está en el periodo de la adolescencia de 15 años, que está en 5º grado incluso, la que va asumiendo los mayores riesgos de la vida. Y como usted me preguntaba acerca de los retos, entonces justamente consideramos que es el acompañar todas estas redes que tienen un plan de incidencia para fomentar o para promover la mayor inversión de parte del Estado salvadoreño en educación principalmente y en el segmento de primera infancia. Consideramos que ese es uno de los retos principales. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca del estado de la niñez en nuestro país. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, una vez discutido el hecho de que está clarísimo que tenemos que estar bien nutridos y bien estimulados desde la edad temprana, ahora se suma también otro problema y quizás no solamente de la edad temprana, sino tal vez la adolescencia, y es la violencia que puede haber en algunos hogares. Y la pregunta es, en una cultura como la nuestra, que es, no sé si decirlo así, como militarista culturalmente y represiva, es decir, aquí muchos, hasta memes se publican en redes sociales diciendo que la mejor educación es la del cincho y la de chancleta, pero tengo entendido que esto ya ha cambiado, ha evolucionado, y no porque alguien lo diga, sino que porque hay estudios. Bueno, hay legislación que desde hace muchísimos años reconoce que la violencia física no solo daña el desarrollo integral de los niños y las niñas,
sino que además genera bastante afectación en el ámbito emocional, psicológico, físico y en las mejores formas de socializar, es decir, de relacionarse. La Convención sobre Derechos del Niño desde hace muchísimos años estableció que hay formas diferentes de educar a los hijos. Hay estudios desde la neurociencia, la psicología, muy fundamentados respecto al daño que ocurre en las personas que viven en entornos violentos. Es importante entonces distinguir cómo se producen estos entornos violentos y a dónde nosotros podemos empezar a actuar o cómo podemos nosotros empezar a actuar para reducir estas brechas y mejorar el desarrollo de nuestros niños y niñas, que debe ser el centro de atención del Estado. Yo quiero plantear, retomar algo que Ludin decía y lo citaba también Rodrigo, sobre la prioridad que el Estado salvadoreño debe tener, no solo desde el gobierno central, sino todos nosotros que somos Estado, somos República, y es invertir en la primera infancia. Invertir no solo recursos, no solo en programas, sino invertir nosotros como familias también en los niños y las niñas desde la primera infancia, evitando reproducir estos patrones violentos que nuestra sociedad tiene. Las respuestas que como sociedad damos frente a una situación que no nos es agradable, frente a un niño o niña que rompe reglas que a veces no les hemos notificado, no les hemos dicho, estas son las normas del hogar, no hemos puesto límites, pero nosotros con esta visión represiva que tenemos de las relaciones sociales, nuestra respuesta ha sido educar, criar a nuestros hijos con castigo físico. Lo que nosotros estamos destacando en estos momentos es que tenemos una situación grave de violencia social en El Salvador, que es histórica. Si usted hace los estudios que quiera sobre cómo el Estado de El Salvador responde ante distintas situaciones sociales, es de forma violenta, y que esto se siembra en el hogar. Y que el hogar debe jugar un rol importantísimo por deconstruir estos patrones violentos, comenzando porque las familias, independientemente de cómo están integradas y configuradas, que eso es importante hablarlo en El Salvador, deben asumir el rol de protección, de desarrollo integral en los niños y las niñas. Nos preocupa enormemente la situación de violencia a la que los niños y niñas están expuestos, la vulneración al derecho a la integridad personal, ahora que funciona el sistema de protección de niñez y adolescencia, y tenemos a las juntas de protección que están en el CONNA y que trabajan investigación y protección de niños y niñas vulnerados, y que están los juzgados especializados de niñez y adolescencia. La principal vulneración a derechos de niños reportada por caso individual son las violaciones a la integridad personal por golpes, por maltrato ocurridos en su mayoría en el hogar. Del total de casos que nosotros recibimos, más del 54.9% son vulneraciones a la integridad personal. En su mayoría ocurren en el hogar, y de estas, más de la mitad, el 55% casi, son vulneraciones a la integridad física, ocurridas por los padres. ¿Por qué? O las madres o los cuidadores. ¿Por qué? Porque la forma de educar a los hijos es a través del castigo y no la orientación, no el establecimiento de normas, no el establecimiento de límites, sino que le estamos enseñando respuestas violentas a conductas que probablemente pudieron ser abordadas de una manera distinta. Ahora, a nivel social eso tiene problemas, señor Bustos, porque esta educación represiva de la que habla ella es básicamente imponer soluciones por la fuerza ante conductas o acciones que desaprobás, pero también eso tiene consecuencias. Cuando lo ves, por ejemplo, en las calles de San Salvador en la hora pico, básicamente ahí ves casi una falta masiva de educación, no solo cívica, sino de inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional también se te tiene que formar en el hogar, y no te la pueden formar si te educan a través de golpes, ¿o sí? No, definitivamente. Compartimos totalmente el diagnóstico de Zaira, y de hecho en el nuevo plan estratégico que acabamos nosotros de elaborar, justamente en la evaluación que hicimos de nuestros programas, vimos la necesidad de que nuestros programas deben ir más hacia la familia y no tanto la familia hacia los programas. Entonces, justamente hicimos un esfuerzo ahora de reelaboración en la cual poder llegar, ¿no
es cierto?, hacia el núcleo familiar y poder llegar con mensajes, poder llegar con una serie de actividades para ir cambiando ese patrón de crianza, porque al final es un patrón de crianza que ha tenido por generaciones, ¿no es cierto?, se ha ido reproduciendo y en la cual cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de diferencia se soluciona con violencia. Entonces el reto es bastante grande porque requiere digamos, del concurso, ¿no es cierto?, amplio, de una escala más o menos grande, de poder llegar al 100% de las familias, ¿no es cierto?, con mensajes y tratando de cambiar un paradigma y un patrón de crianza que ha estado, digamos, que ha vivido por décadas, ¿no es cierto?, en nuestro país. Ahora, no está todo perdido, creo que ahí quizás no hemos elaborado acá algo que es importante, que existen en el país buenas prácticas, ¿sí? Hay instituciones que trabajan, como SAFE, Plan, el mismo CONA, ¿no es cierto?, ha impulsado una serie de programas y hay resultados, o sea, hemos visto que se puede, es decir, ahora el reto está en escalar eso, es decir, llegar a una escala, ¿no es cierto?, en la cual podamos ya ver resultados, porcentajes, ¿no es cierto?, que puedan ser mucho más positivos. Pero sí, yo creo que hay que rescatar que hay buenas prácticas y lo que tenemos que hacer es documentarlas, aprender de ellas y tener la habilidad de poderlas llevar a una escala mucho más grande. Ok, se me acaba el tiempo, tengo 1 minuto y medio, pero le doy la última palabra a Ludin. Algo que quería mencionar en consonancia con lo que han dicho mis compañeros es que en Save the Children, junto al CONA y otras instituciones de la sociedad civil, tenemos 2 propuestas para la eliminación del castigo físico. Una es una propuesta de una metodología curricular que tiene que ver con un programa de disciplina positiva. Es justamente cómo llevar el mensaje del que habla Rodrigo al 100% de las comunidades y de las familias para que aprendamos, padres y madres, a deconstruir los patrones de conducta que hemos tenido para manejar el enojo, la ira y la frustración de los hijos. A la vez tenemos una propuesta que tiene que ver con la reforma al artículo 38 de la LEPINA, que para que justamente quede expresamente quede plasmado que los padres podrán tener siempre su derecho de ejercer disciplina sobre los niños, pero aplicando pautas de crianza positiva que le va a ayudar al niño a llegar a consensos junto con sus padres sobre lo que es bueno, sobre lo que le podría causar daño y para llegar a un acuerdo común, porque ejercer disciplina positiva o eliminar el castigo físico no significa ser padres tolerantes o, como se dice en la población, aguados que no corrigen a los hijos. Así es como el paradigma que se tiene, sino que trata la disciplina positiva de ayudar a los padres a estimular el desarrollo de los niños, a no tener nunca que llegar a ejercer la violencia con algunas conductas que los padres consideren que merecerían un castigo físico. Entonces, tenemos esas 2 propuestas: el desarrollo de un programa de disciplina positiva para que se integre a las currículas de padres y madres de familia en la escuela, pero también en el hogar, en la comunidad, en el vecindario, pero también la reforma al artículo de la ley para que quede expresamente prohibido el castigo físico. Y ahí yo quería abonar comentando que justo el CONA tiene su campaña que está en este momento publicitándose, que se llama La protección comienza en el hogar, con buen trato y disciplina positiva. Es en armonía a darle a las familias una herramienta diferente a la que han estado tradicionalmente acostumbrados para educar y para orientar a sus hijos e hijas. Además, nosotros tenemos un programa radial que da pautas de buena crianza y disciplina positiva que se llama Habla Conmigo. Es decir, que tenemos alternativas en el ámbito programático, tanto desde las organizaciones de sociedad civil como desde el Estado, para ir deconstruyendo estos patrones violentos en El Salvador. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo. Ludin, señor Bustos, Zaira, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Muchísimas gracias a usted. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.